Buenas noches, mi querido auditorio, espero que estén de maravilla. El día de hoy tenemos un tema que quizás a algunos les pueda funcionar bastante bien, a algunos más les podrá interesar mucho más, y quizás haya algunos entre nosotros quienes ya ni siquiera lo necesitan. En estas épocas del año, diciembre casi está por llegar y tenemos muchísimas cosas que celebrar. Quizás hayas hecho algún triunfo en la escuela con tu familia y hayas conseguido novia, o quizás hayas logrado obtener el trabajo que querías. Por fin todo está saliendo bien en tu facultad, pero para aquellas personas a las cuales tengan algunas materias que salvar al final del semestre, hoy les voy a platicar cuáles han sido mis experiencias como profesor y cuáles han sido mis experiencias como estudiante para poder salvar el semestre, y les voy a dar algunas recomendaciones que personalmente yo he seguido. Sean bienvenidos y disfruten de esta emisión de su programa Cognita en su radio UPG. Y empezamos. Muy bien, señoras, antes de empezar, como siempre, les quiero recordar que tenemos diferentes medios por los cuales nos pueden contactar. Tenemos una página de Facebook, y para aquellos que nos escuchan en radio y si nos quieren ver, ya no se conformen únicamente con nuestra hermosa voz, también vean nuestros hermosos rostros. Nos pueden seguir por el Facebook de Radio UPG. Ahí subimos los programas que tenemos en vivo, pueden checar los programas anteriores que hemos tenido, las temáticas que tratamos, y pueden tener muchísima información de todos los eventos en los que estamos como Radio UPG. También tenemos un Twitter donde subimos algunas novedades que son Radio UPG Oficial. En YouTube, un canal de YouTube que yo les recomiendo muchísimo, Radio UPG. Ahí pueden encontrar una cantidad enorme de programas grabados en los cuales tratamos temas de diferentes índoles, y de esa manera ustedes pueden aprovechar para ver cuál es el contenido que nosotros tenemos aquí en Radio UPG y decidir cuál es el programa que más les gusta y recomendarlo también a sus familiares y amigos. Tenemos un Instagram en Radio UPG Oficial, y para aquellas personas que nos siguen desde Facebook y que en algún momento tengan algo importante que hacer, no nos puedan ver pero quieran escucharnos, no gastes tantos datos con el en vivo, o escúchanos únicamente por www.upg.mx. Y para aquellas personas que quisieran tener en algún futuro en otros programas un contacto directo con nosotros, tenemos dos líneas en cabina. Tenemos la línea 81 86 03 36 03 y la línea 81 86 03 36 02. Pueden marcarnos, pueden enviarnos un mensaje por WhatsApp, y en cualquier programa que quieran aquí, sobre todo en Radio UPG y en Cognita. Ya saben que en este programa su opinión es lo que más vale, y para eso estamos aquí, para crear un tema de conversación y que nos podamos meter a la plática, tomarnos un cafecito, preparar los dedos para poner alguno que otro comentario, y siempre estamos a la escucha de sus recomendaciones. El día de hoy creo que a lo mejor es un programa un poquito adelantado, dirán algunos, porque todavía no es fan de tetramestre o fan de semestre, pero para muchos otros les va a servir saber toda esta información a partir de este momento. Durante este programa hemos tratado muchísimas ocasiones cuáles son los mejores métodos para poder salir victorioso de la escuela, para poder enfocar la carrera correcta que es para ti, enfocar también cuál es tu futuro, ver qué posibilidades existen, y sobre todo hemos tratado muchísimas problemáticas a nivel nacional con respecto al sistema educativo y a la cultura de los mexicanos en las diferentes partes de la República, y nos hemos intentado centrar específicamente en Nuevo León. Durante estos temas hemos tratado temas de educación básica, media y educación superior, pero en esta ocasión yo creo que el tema del día de hoy les atañe muchísimo más a todas esas personas que ya están por terminar el tetramestre o el semestre y que tienen alguna que otra materia por ahí que no saben cómo le van a hacer para sacarla adelante. Por supuesto que está fuera de tema, aunque lo vamos a predicar poquito, sobornar al profesor, eso no está bien, no lo hagan, y ahorita es más difícil para todos ustedes. Hay profesores que son insobornables, entonces hay que buscar métodos para poder sacarle provecho y aprender un poquito. Entonces vamos a ver cuáles son algunos de esos métodos que podemos utilizar. Personalmente, durante muchísimos años, a pesar de que me considero que soy un alumno capaz y que generalmente no necesita estudiar mucho para poder pasar una materia y para poder llevar las clases y las materias correctamente, sí me he visto muchísimas ocasiones en la necesidad de salvar el semestre. En alguna de esas ocasiones, una de las que me viene más precisamente más recientemente a la cabeza, fue en mi primer semestre de facultad en ingeniería mecatrónica.
Yo me encontraba estudiando, yo daba clases, yo ya era profesor a nivel preparatoria, daba algunas clases de francés y algunas otras clases de tecnología como electrónica y cosas por el estilo. Pero en esa ocasión yo recuerdo muy bien que en una materia que se llama cálculo, llevábamos, para los que conozcan un poco del tema, llevábamos derivadas y un poquito de integrales. En esa ocasión, a pesar de que yo considero que soy alguien bueno para las matemáticas, el profesor que me tocó tiene dos exámenes, que es mitad y mitad. Yo iba bastante confiado, sinceramente, el primer examen, porque durante todas las clases participaba a hacer los ejercicios, generalmente no me equivocaba. Iba bastante confiado, en realidad, al primer examen, y el profesor, pues también, digamos que quiero considerar o quiero creer que él también confiaba en mí. Pero resulta que cuando voy a presentar el examen, que por cierto hablé con él para que adelantara por algunas cuestiones profesionales de mi parte, pues ya cuando tengo los resultados resulta que tenía un cuarentote enorme. Ya era casi imposible pasar la materia con ese 40. Y me dijo el profesor, ¿sabes qué? Te voy a dar una última oportunidad. Lo que saques en el último examen voy a hacer lo que te voy a poner. Porque sé que eres un buen alumno, has demostrado. En alguna ocasión le ayudé a dar una materia, una clase que él no podía dar. Entonces, sobre esto voy a echar la mano. Entonces, ahí, ¿cuáles fueron las tácticas que yo utilicé para poder salvar ese semestre a un solo examen? Que a veces es posible cuando te pones de acuerdo con tus profesores, cuando haces lo correcto y haces todo por el camino del bien y sin ningún tipo de fraude. Eh, Ahí fue cuando empecé a implementar de manera personal muchísimos consejos que les he dado. Vaya, a lo largo de mi preparación a nivel medio, básico y medio hasta preparatoria, pues no era realmente muy difícil poder pasar las materias y correctamente, vaya, porque en el sistema educativo mexicano tenemos cosas como los proyectos, los proyectos finales, tenemos exámenes, tenemos trabajos a lo largo del semestre o tetramestre, y entonces ahí de esa manera podemos más o menos nivelar nuestras calificaciones. Pero yo una vez que entras a la facultad las cosas son diferentes, dependiendo de la materia, pues se dice, y del profesor, te puedes topar con que tienes uno o dos exámenes, te puedes topar con que es únicamente un examen, y puede haber problemas muy muy grandes. Entonces es ahí a partir de ese momento en el cual empecé a realmente preocuparme por qué métodos de estudio son los más correctos para mí, y si realmente lo que estaba haciendo era adecuado, a pesar de que ya tenía algunos años de práctica. Entonces, en ese momento, cuando el profesor me dice que yo tengo la oportunidad de únicamente pasar la materia con un solo examen, pues lo que hice yo personalmente fue ponerme a practicar muchísimo. Entonces, ese es el primer consejo que yo les voy a dar para poder salvar este semestre. Practiquen. Y dentro de esa práctica, que es para un consejo paralelo que podemos traer al número 2, es tómense el tiempo necesario para acabar esos proyectos, esos trabajos. Yo sé que es complicado la vida de un universitario, yo sé que es muy difícil llevar a cabo todos los proyectos y sobre todo querer llevar una vida social, y más aún si practicas algún deporte o estás en una actividad extracurricular. Pero yo te aconsejo de la manera más atenta, y espero que tomes en cuenta esta recomendación: dedícale el tiempo necesario, no importa cuánto sea. Si es necesario que te desveles una noche de sábado o una noche de viernes y una noche de sábado, el que duermas muy pocas horas en ese fin de semana para recuperar el tiempo que sea necesario, hazlo, ¿sí? Yo sé que da flojera, yo sé que muchas veces estás cansado, pero en su momento yo llegué a hacerlo, y mismo si ese fin de semana fue muy cansado, adelantar todos esos trabajos, inclusive trabajos que no tenía que entregar esa semana que entraba, sino que tenía que entregar unas 2 o 3 semanas después, pude adelantar muchísimos trabajos, y yo creo que le dediqué alrededor de 6 o 7 horas el viernes y 6 y 7 horas el sábado para poder alcanzar trabajos que yo ni siquiera tenía que entregar en esa semana. Entonces, mismo si es cansado, háganlo. Es una recomendación que yo les doy porque me ha servido bastante. Y así no únicamente haces el esfuerzo durante 2 días y no durante toda una semana, o haces un esfuerzo eh, similar durante muchísimos días o diferentes semanas y antes de terminar el semestre. Entonces, dedicarle el tiempo antes de resulta bastante bien. Esto no lo aprendí en facultad, esto yo lo aprendí en preparatoria. El último año de preparatoria, el último semestre, ya mi sexto semestre de preparatoria, porque es una preparatoria técnica en mecatrónica,
yo tenía muchísimas actividades que hacer y yo siempre he sido alguien que le gusta hacer muchísimas cosas en su vida. No me gusta estar sentado haciendo una sola cosa o dedicándome a una sola cosa en mi día a día. Yo en ese momento pues tenía mis clases normales en la preparatoria, tenía mis clases de inglés aparte dentro de la preparatoria, tenía mis clases de francés dentro de la preparatoria, era parte del comité de alumnos de la preparatoria obviamente y también era parte del equipo de fútbol americano. Entonces tenía 5 actividades durante los últimos 2 semestres de mi carrera, 3 semestres de mi carrera técnica. Entonces, algo que yo hice fue seguir este consejo que dije, ¿sabes qué? Me tengo que adelantar porque tengo muchísimas cosas que hacer y no me puedo dar el lujo de tenerla todo al último momento porque me va a salir pésimo y voy a tener muy, muy malos resultados. Entonces lo que hice fue dedicarle, fue mucho más tiempo, por supuesto, porque era para todas las materias. Eh, Trabajaba las noches, terminaba mis tareas y seguía con actividades suplementarias, adelanté proyectos, adelanté muchísimas cosas que tenía que hacer. Le dediqué yo creo que alrededor de 3, 4 semanas a adelantar y a completar todo lo que tenía que entregar en el último mes de clases de ese semestre. Entonces, mismo si fue un tanto pesado para mí, el último mes de clases donde generalmente todos están con la cabeza por las nubes, que no saben qué hacer, que ya tienen muchísimos trabajos atrasados y tienen los proyectos, etcétera. Yo ese último semestre me la pasé muy relajado, muy, muy relajado. Tuve la oportunidad de hacer muchísimas, muchísimas cosas más, no tenía presiones de absolutamente nada, porque ya había terminado todo, impreso, engargolado, lo que tuviera que ser yo tenía terminado. Ya me dedicaba únicamente a las prácticas del taller que había necesidad de hacer y que estaban programadas para ese último mes, ¿no? Y los exámenes, ya me dediqué más a estudiar para los exámenes y pasar un poquito más de tiempo en mis otras actividades. Para ese último mes ya no tenía fútbol americano, ya también ya estaban por terminar las clases de francés y de inglés. Por supuesto que las clases, o por obvias razones, también estaban por terminar. Entonces, realmente fue un mes en el cual me la pasé muy, muy, muy relajado. Y a partir de ese momento es lo que intento hacer. Ya cuando se está acercando el final del bimestre, que yo he estudiado generalmente por semestres, perdón, es lo que hago, dedico una cierta semana o una cierta cantidad de días a adelantar trabajos, a adelantar proyectos, que yo le meto, vaya, las horas que sean necesarias en una semana para tenerlo adelantado. Y el último mes de clases generalmente me lo paso bastante tranquilo. No puedo decir que me la paso súper tranquilo, pero a comparación de que si lo hubiera dejado todo al último tiempo y no hubiera adelantado las cosas por confiarme de que puedo hacerlas con más luego o después, pues realmente es un consejo que me ha servido bastante. Entonces, eh, estudienle, trabajen bastante, es el primer consejo. Y la segunda, dedíquenle el tiempo que sea necesario. Realmente funciona. Y porque yo creo que es una metodología que muy pocas veces aplicamos el hecho de dedicarle ese tiempo. Generalmente nosotros como estudiantes y sobre todo si trabajamos o tenemos algunos otros pendientes paralelos a la escuela, tendemos justamente a tratar de no llevarnos la vida cansada en el día a día y por lo general te intentamos darle tranquilo y no preocuparnos, hacer las cosas conforme van llegando y ya. Una ventaja es que la mayoría de las materias actualmente ya te pueden decir qué es lo que necesitas hacer para cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay profesores que no, la verdad, hay materias con las cuales no puedes adelantar porque el profesor no te dice las cosas hasta el momento que él lo tenga programado. Pero me han tocado materias de las cuales me dicen los profesores, ¿sabes qué? Al final del curso tú me tienes que entregar este cuadernillo completo. Entonces yo ya sé que para el final de año, final de semestre, ya tengo que adelantar ese cuadernillo y me pongo a trabajar sobre ello. Y vaya, han sido algunos buenos hábitos que he intentado compartir con mis compañeros, a quienes lo siguen en algunas materias, no en todas, al igual que yo, porque al final de cuentas, pues muy bonito dar el consejo, pero la realidad es que en muchísimas ocasiones ni yo mismo puedo seguirlo por la cantidad de cosas que tengo que hacer. Pero vaya, es dentro de las materias que hay cada semestre o que he tenido cada semestre, pues he intentado hacerlo de esa manera y me ha funcionado bastante bien. Me quita un poco de presión o bastante presión. Entonces, eso es una muy, muy buena metodología. Otra cosa que te puede servir para salvar el semestre, el consejo número 3 es que organices bien tus tiempos. Dentro de tu día a día, ya no tanto como para ponerte a trabajar y adelantar proyectos, sino dentro de tu día a día tienes que
organizar muy bien tus tiempos en qué es lo que tienes que hacer. Eh, yo sé que al final de cuentas el placer muchísimas veces va a ganarle a la responsabilidad y eso es normal. Al final de cuentas yo considero que como seres humanos vivimos aquí a disfrutar, pero también por la sociedad en la que vivimos hay que trabajar duro y dar lo mejor que podamos, porque si no luego no hay futuro para nosotros, individualmente hablando. Pero si organizas bien tus tiempos yo creo que puedes conseguir muchísimo. Eh, Soy alguien que tiende a, no todos los días de la semana, pero tiende a levantarse relativamente temprano para poder ver cuáles son los pendientes e inclusive organizar pendientes dentro de la semana. El hecho de que organices tu semana y que priorices ciertas cosas que son importantes para ti para no estar presionado es muy benéfico. La realidad es que, por ejemplo, yo generalmente no salgo de fiesta más que viernes en las noches o inclusive no, porque los sábados en las mañanas trabajo. Pero generalmente salgo de fiesta únicamente los sábados por la noche y el resto de los días le dedico a mi trabajo, a mis proyectos personales y a la escuela. Entonces, eh, y muchísimas veces por la presión social de decir no, de no aceptar salir a pasar el rato con los amigos o tomar unas copas o simplemente cenar, pues muchísimas veces la presión social lo dice, no, sabes que tengo que ir y eso te provoca atrasarte. Yo por supuesto pasé por ahí ay, si no voy, ¿qué van a decir después? Pero poco a poco he ido entendiendo que al final de cuentas las personas que realmente van a estar ahí conmigo, ahí van a seguir el tiempo que sea necesario, ¿sí? Van a tener van a seguirme invitando a fiestas porque al final de cuentas ellos entienden cómo estoy priorizando yo mi tiempo y las actividades que tengo que hacer. Por supuesto que hay algunos que ya, no es que no me hablen, pero ya no me invitan porque saben que les voy a decir que no. Pero cuando nos vemos lo pasamos bastante bien. Entonces, al final de cuentas, es, es ver, y eso nos lleva al siguiente consejo, es ver a mediano y a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que me va a afectar al final del semestre? ¿Qué es lo que va a afectar al final del año escolar? Si realmente lo que voy a hacer esta noche me va a beneficiar o si no tengo ningún otro pendiente, lo puedo hacer. Es tomar sus decisiones con respecto a qué es lo que me va a beneficiar al final del ciclo escolar o al final de mi carrera o al final del mes o del semestre, tetramestre. Yo creo que es una ventaja que pensemos de esa manera, que en proyectar ese qué va a pasar si, qué va a pasar si hago esto, positivo o negativo, yo tomo mis propias decisiones, qué va a pasar si no lo hago, positivo o negativo, y al final de cuentas yo puedo tomar esa decisión también. Vaya, el visualizar qué es lo que sucedería y qué es lo que, en qué te afecta o te beneficia a mediano o largo plazo, es algo que tienes que tomar en cuenta y que en algún momento de tu vida lo vas a hacer. ¿Sí? La mayoría de las personas dicen, bueno, ya cuando sea adulto me preocupo de eso. Yo creo que está bien, es una forma válida de pensar, no tengo nada en contra de ella. En su momento lo hice también. Pero considero que entre a más temprana edad seas consciente de que tienes que pensar a mediano y a largo plazo y no simplemente en el instante, pues van a tener muchísimos beneficios después. Atención, con esto no quiero decir que ya no vivas el momento, ya no vivas el día, ¿sabes? Al contrario, el hecho de programarte para a mediano y a largo plazo, a veces no en el momento instantáneo, pero conforme vas avanzando y conforme te vas adaptando a esa nueva forma de organizar tus tiempos y de ver las cosas, te vas dando cuenta que empiezas a disfrutar muchísimo más tu vida. Te vas dando cuenta que realmente la facultad no es tan mala como pensábamos y no te ofrece tanta presión, no te pone tanta presión hacia las cosas cuando realmente organizas bien tus tiempos. Entonces, ese tipo de cosas de organizar bien y de plantearte qué es lo que realmente quieres hacer al final del ciclo, pues te permite que poco a poco vayas ganando un buen hábito con respecto a tus ocupaciones y a tus tiempos y que vayas disfrutando poco a poco más, ¿sí? En algún momento te vas a dar cuenta que, oye, mira, es jueves y ya no tengo nada que hacer, ¿sí? Porque ya pude adelantar al final del ciclo escolar, ya no tengo nada que hacer, ¿sabes qué? Pues entonces o me relajo, me pongo a ver una película, salgo con mis amigos o cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de buenos hábitos te lleva a muchísimas cosas positivas y que puedes sacarles bastante provecho. Que personalmente sigo
y que al final de cuentas hay que ser reales, tanta belleza no existe, es algo que pues en ocasiones falla, por supuesto que sí, pero el hecho de ya haberlo sido un hábito en esas ocasiones que falla, dices, bueno, una de cal por las que van de arena, no pasa nada, falló esta vez, pero pues sé que de manera general la mayoría de las veces funciona adecuadamente, entonces pues no te desanimas y sigues adelante, ¿sí? Eh, y eso te lleva a muchísimos otros puntos más que vas a ir mejorando poco a poco tu vida. Entonces, no esperes a que seas un adulto, a que termine la carrera para preguntarte, ay, ¿qué voy a hacer? Y, ay, si ahora sí ya pongo atención a todas esas cosas. No, yo creo que es bueno y es positivo que empieces a tomar esa mentalidad a partir de tu, de tu carrera, y qué mejor momento para pensar en cambiar ese mal hábito en tu vida que al final del tetramestre o al final del semestre. Es una muy buena oportunidad para poder reflexionar sobre ese tipo de hábitos malos y negativos que tienes. La segunda, y esto bueno, el siguiente consejo, perdón, y esto va más orientado a los trabajos en equipo, que sabemos que actualmente con la metodología de competencias y cosas por el estilo hay muchísimas carreras y muchísimas materias en las cuales te van a obligar a ejercer trabajos en equipo. Eh, Personalmente yo no tengo muchos problemas con trabajar en equipo, al contrario, considero que es hasta cierto punto ventajoso, pero vamos a ir por el lado de qué pasa cuando los compañeros con los que estás de plano no están haciendo lo que corresponde. Eh, yo considero, y eso es algo que he aplicado muchísimo, de hecho fue un consejo que les di a un grupo del cual tenía precisamente un problema similar, de que es que, profe, yo tengo que entregar ese trabajo para tal materia pues la verdad es que mis compañeros no me han apoyado. Eh, yo ya les platiqué algunas experiencias personales en las cuales, oye, pues es que por mucho que sea tu amigo, puedes optar, y eso ya va a depender de la forma de ver las cosas de las personas, puedes optar, ¿sabes qué? Pues no me lo mandas, bye, por mucho que seas mi amigo, vámonos, adiós. Eh, ¿En qué me ha beneficiado? Esta forma de hacer las cosas en trabajos en equipos, de decir, ¿sabes qué? Si no me lo mandas para tal fecha, estás bien, ni te preocupes, ni lo mandes, yo lo voy a hacer. Probablemente no vas a estar incluido. Me ha permitido, primero que nada, a esas personas como que agarran la onda y pues, ¿sabes qué? Pues trabajo. Pero ya han habido una que otra ocasión en las cuales pues simplemente no mandan el trabajo y por confiados pues dicen, no, como quieran meter. Eh, Eso me trajo una ventaja de que pues yo ya no me presiono tanto por el hecho de estar dependiendo del trabajo de otras personas. Por supuesto que en algún punto, ya sea para mí, para alguien más del equipo o para varias personas del equipo, representa un trabajo suplementario porque tenemos que sacar ese trabajo que no se hizo. Pero al final de cuentas te quita un peso de encima, ya no estarte preocupando, es que ya no me lo mandó, es que cómo le hago, estar preocupado porque si te lo manda, si no te lo manda, porque si se va a enojar, etcétera. Yo te puedo asegurar, porque ya lo viví, que en el momento en el que tú saques a un amigo, un verdadero amigo del equipo por la razón que fuese de que no trabajó o no cumplió con las cosas, va a seguir ahí. Van a seguir apoyándose el resto de la carrera o lo que estén juntos, donde les toque juntos. Porque al final de cuentas se va a entender en qué estuvo mal. Y eso va a depender muchísimo del tipo de amistad que tienes. ¿Sí? Yo generalmente cuando empiezo una amistad o una relación de compañerismo digo, ¿sabes qué? Yo hago las cosas así. ¿Sí? Hay ocasiones en las cuales no me toca ser líder de equipo, pero pues oye, ¿sabes qué? De mi parte no te preocupes, yo voy a entregar lo que sea, tú nada más dime qué es lo que tengo que hacer. Y sigo las instrucciones de lo que me corresponde hacer, ¿no? Entonces, es positivo también de repente pensar, ser un tanto egoísta con las decisiones y sobre todo con algo que después te va a causar problemas más adelante al final del ciclo escolar. El hecho de poder tomar esa decisión de, ¿sabes qué? Pues no la metas porque estás trabajando por los demás. O sea, haz el trabajo porque lo tienes que entregar, pero no incluyas a los demás. Así de simple. El problema es para él. Y quizás este consejo va a ser muchísimo más fácil de seguir cuando es una persona que metieron a tu equipo pero que conoces muy poco. ¿Sabes qué? Pues con mayor razón, adiós. Si tú no te interesa, pues yo no me voy a estar preocupando por tu calificación.
yo voy a hacer tu parte del trabajo, lo que te correspondía, pero pues va a ser para mi calificación, no para tu beneficio. Entonces, y yo creo que hay que empezar a tomar esos malos hábitos, empezar a quitar esos malos hábitos de qué van a pensar, ¿sí? Porque al final de cuentas son presiones extras que no necesitamos al final del ciclo escolar, al final del semestre o del trimestre. Pero vamos a seguir analizando todo eso después de un corte en radio. Vamos a corte musical. Muy bien, entonces aquí para la gente que nos sigue en Facebook, vamos a seguir platicando un ratito más. Y quiero recordarles que con respecto a esto, también están muy próximos, ya vaya, faltan algunos meses, pero ya es momento de empezarte a preparar. Justamente de lo que estamos hablando, es momento de empezarte a preparar para lo que vas a estudiar. Si ya estás a punto de terminar la preparatoria, prepárate porque vienen los exámenes y mejor que te prepares desde ahorita y no te estés preocupando unas semanas antes o una noche antes de que, uy, iré a pasar el examen. Tienes que empezar a checar las posibilidades de todo lo que tienes, ¿sí? Y por supuesto que Universidad Pedro de Gante es una excelente opción. Tenemos aquí en Universidad Pedro de Gante, tenemos a partir de bachillerato, tenemos licenciaturas, ingenierías y maestrías. Tenemos licenciaturas como en administración, en informática administrativa, en ciencias jurídicas, en comercio internacional, en psicología, en psicopedagogía, en la docencia de educación medio superior, en enseñanza del idioma inglés y en ciencias de comunicación, diseño gráfico y diseño de modas. También tenemos algunas ingenierías como mecánico eléctrico, mecánico administrador, ingeniero en mecatrónica y sistemas computacionales. Tenemos por el momento 2 maestrías que son las maestrías en educación y en administración. Si quieres más información, tenemos 3 sucursales a los cuales te puedes acercar. Tenemos en Avenida Constituyente, en Unidad Constituyentes, en Linda Vista y en Unidad La Fe. A cualquiera de ellas te puedes acercar y puedes pedir informes. Pero si quieres obtener informes desde a partir de tu casa, puedes entrar a www.upg.mx. Universidad de Pedro de Gante es una muy buena opción, se la recomiendo. Paralelo a Universidad Pedro de Gante, hemos trabajado muchísimas veces aquí en este programa que el autoaprendizaje y la autoeducación es algo que tenemos que tener ahorita sí o sí como estudiantes, inclusive como profesores. Una de esas opciones, dentro de ese paquete de todo lo que podemos aprender, necesitamos aprender idiomas. Y por supuesto, un idioma que es la lengua franca del mundo es el idioma inglés. Actualmente muchísimas personas consideran que la inteligencia artificial en algún momento va a dominar el mundo y nos va a desplazar a todos, pero no te preocupes por eso. Entre lo que vemos si eso pasa o no, mejor utiliza la inteligencia artificial para tu favor y aprende inglés con ella. Con T-People tienes la opción de aprender inglés profesional y conversacional con inteligencia artificial y metodología adaptativa. ¿Qué significa esto? Que los cursos de inglés van a ir adaptados completamente a tus necesidades profesionales y personales, a la forma en la que aprendes, y va a potencializar tus habilidades fuertes y va a trabajar tus habilidades débiles. ¿Qué significa esto? Suponiendo que tu primo y tú tienen el mismo nivel de inglés, ustedes dos aprenden diferente. A pesar de que tengan los mismos años de experiencia y el mismo nivel de inglés, sus mentes aprenden de manera diferente. Y gracias a la inteligencia artificial, puedes aprovechar esto y tener un curso que realmente se adapte a tus necesidades. Y yo les recomiendo que se aprovechen y que si están interesados, tengan la oportunidad, se comuniquen a T-People Monterrey. Tienen un teléfono que es 812-908-4555. Repito, 812-908-4555. También tienen un correo al cual les pueden enviar un mensaje que es tpeople, tpeoplemonterrey, mty, @gmail.com. Repito, tpeoplemty@gmail.com. Ahí tienen que mandar un mensaje de ya, porque también se unieron al Buen Fin y ustedes van a tener la oportunidad de tener descuentos impresionantes, ya sea en un pago en una sola exhibición o también a meses sin intereses, y aceptan cualquier tarjeta. Yo se lo recomiendo, personalmente estoy siguiendo algunos cursos de ingeniería con ellos para aprender algunos términos y expresiones de ingeniería en inglés. Por supuesto que también estoy llevando los cursos de conversacional. Ofrecen 4 cursos diferentes para mejorar tus habilidades conversacionales, para mejorar tus habilidades de conversación en el ámbito profesional, para mejorar tu capacidad de comprensión en tu ámbito profesional y por supuesto para aprender inglés según los marcos europeos desde el nivel A1 hasta el nivel B2.
Entonces aprovechen esto, tienen un paquete en el cual incluyen un poquito de las cuatro habilidades que tiene para ti T-People, y yo les recomiendo que deben aprovecharlo. Inteligencia artificial a tu servicio para aprender inglés desde donde quieras, como tú lo desees, sin tiempo limitado. Te da la oportunidad aquí en Monterrey, comunícate con ellos. Muy bien, muchachos, vamos a regresar ahora sí también en radio, así que vamos a aprovechar para seguir tratando los temas que nos atañen el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue todavía por Radio UPG. Les recuerdo que también tienen otras formas de seguirnos. Tenemos teléfonos en cabina, pueden darnos sus comentarios, pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp o inclusive pueden marcarnos en directo para dar su opinión. Tenemos dos líneas telefónicas, el 81 8603 3603 y el 81 8603 3602. Para aquellas personas que nos siguen en radio, también les recuerdo que tenemos un canal oficial, una página oficial en Facebook, en la cual nos pueden seguir y ver las transmisiones en vivo de todo lo que pasa en cabina. Nos pueden encontrar como Radio UPG en Facebook. Y a toda la gente que nos sigue en Facebook, les recuerdo una vez más que también nos pueden escuchar únicamente en el radio en línea en www.upg.mx. Bien, con esto podemos continuar de una vez qué es lo que estamos tratando en el programa del día de hoy. Si hay alguien en el radio que se nos acaba de incluir a nuestra plática, estamos hablando de cuáles son los consejos y qué podría seguir para salvar el semestre, salvar el tetramestre, aquella materia o aquellas materias que tienes en peligro de reprobar o de mandártelas a segunda oportunidad, a tercera, a cuarta o la oportunidad que sea. Estamos viendo algunas experiencias personales que he tenido para salvar el semestre y sobre todo unas tantas más que he aprendido como profesor y con mis años de experiencia como estudiante. Nos quedamos en la última de que debes de dejar de preocuparte por qué es lo que piensan los demás. Estábamos hablando precisamente de los trabajos en equipo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no entrega su parte? Tajantemente les comentaba que deben de dejar de preocuparse por qué es lo que piensan y si se enojará o no, y sáquenlo del equipo. Si no cumple con su trabajo, vaya, adiós. Ustedes harán su parte, pero tendrán una retribución por ello, y él no. Entonces, esto va a depender muchísimo de dos factores: de cómo seas tú como persona, de cuál sea tu optar. Eso es un consejo que yo doy, que yo mismo practico, pero también va a depender de qué tipo de amistad tenga con las personas. He tenido amigos míos que siguen siendo mis amigos actualmente, que he sacado de proyectos porque no cumplen con lo suyo, todavía con mayor confianza porque sé cómo son. Entonces, y eso no ha arruinado para nada nuestra amistad. Por supuesto que en su momento pues es un pequeño problema y una discusión que se crea, pero fuera de eso pues seguimos siendo tan amigos como siempre, seguimos hablándonos, conviviendo como siempre. Yo voy a su casa, él va a la mía, etcétera. Entonces, realmente las verdaderas amistades no se van a romper porque no nos incluiste en un trabajo final o en un proyecto final. Aquellas personas que no son parte de tu centro, de tu círculo de amistad, pues con mayor razón, que te preocupas, bye, no te debes de estar estresando por eso. Entonces hay muchísimas cosas que tratar. Con respecto al trabajo en equipo, también tenemos ahora qué pasa en el momento en el que, suponiendo que todo va bien, que todo el mundo está haciendo su parte, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que podemos hacer para avanzar muchísimo más rápido con el trabajo del equipo y no mantenernos a la espera de, ya es el último semestre y tenemos que aportar cada quien, perdón, es el último mes del semestre y hay que aportar cada quien su parte. Algo maravilloso que nos ofrece el siglo XXI es la tecnología y la capacidad de conectarnos. Hay muchísimas herramientas, hay plataformas de Google o de Google, hay muchísimas plataformas y modos en los cuales te puedes comunicar. En mis tiempos, la única forma de hacer un trabajo en equipo en línea era, ¿sabes qué? Pues hacemos una videollamada y trabajamos mientras tanto. Yo te enviaba el documento o te mostraba el documento si era tenía que hacer a mano, o te lo enviaba si tenía que hacer digital, para que lo observaras. Y, era un enviar correos a cada rato y estar platicando en directo con la persona en videollamada. Actualmente ya no es necesario eso. Hay muchísimas plataformas. Una de las que yo personalmente utilizo es las plataformas de Google, Google Slides, Google Sheets y Google Documents, que son las plataformas para texto, para diapositivas y para hojas de cálculo de Google. Entonces, ahí tienes la posibilidad de compartir tu documento con la cantidad de personas que desees y que esas personas estén dentro del documento, trabajando dentro de él al mismo tiempo. Entonces, tú como líder de equipo puedes ver qué es lo que está pasando, ¿sí?
Además de que eso te permite también, y no es la única, y otras tantas más que te permiten ver cuáles han sido las modificaciones que se hicieron, a qué horas entró cada persona, qué fue lo que hizo, qué cambios generó, y tú puedes estar al pendiente de todo eso. Puedes estar trabajando. Hay muchísimas formas de también, muchísimas plataformas en las cuales puedes estar en constante comunicación por un chat, o inclusive estar en videollamada, seguir en videollamada, pero ahora ya está trabajando todo sobre el mismo documento, ¿sí? Haciendo las investigaciones, probando, enviando links por WhatsApp, etcétera. Hay muchísimas oportunidades. Entonces, aprovechen eso para ustedes a su beneficio, ¿sí? Hay posibilidades actualmente de trabajar en equipo sin moverte de casa. Hay algunos trabajos que obligatoriamente te van a tener que juntar, sobre todo si es una maqueta o algo por el estilo. Pero todo ese trabajo de investigación, de organización, de ir preparando las presentaciones, de elegir cuáles son las fuentes correctas, de seguramente en tu ingeniería, en tu licenciatura te piden que todo respete las normas APA, válgame Dios, esas normas que a nadie nos gustan, pero todo ese tipo de cosas que puedes organizar tranquilamente desde tu casa, ¿sí? O que puedes decir, ¿sabes qué? Pues yo te lo envío y lo modificas sin problemas. Entonces, es una buena forma de empezar a organizar todo eso, ¿sí? Entonces, aprovechen todas las herramientas tecnológicas que tenemos para poder organizarse correctamente y poder trabajar en equipos sin siquiera moverse, ¿sí? O quizás a lo mejor por alguna razón una persona del equipo no se puede juntar porque tiene otros pendientes. Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a juntarnos todos en la casa, pero tú te puedes conectar y puedes enviarnos la información o puedes estar trabajando desde distancia, aplicando, enviando una información, haciendo la presentación, o preparando esto, preparando el otro, etcétera. Hay muchísimas formas de poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, organícense adecuadamente, utilicen la tecnología a su favor. Y no me van a decir que no saben cómo utilizar la tecnología. Actualmente la mayoría de los sistemas, aplicaciones y plataformas se crean de manera muy intuitiva. No todos, pero la mayoría se crea de manera muy intuitiva. Y sobre todo con generaciones que han estado creciendo con la tecnología al lado, ¿sí? Entonces, aprovechen todas esas ventajas, ¿sí? Organícense correctamente, definan bien los roles del trabajo. Todavía en facultad me ha tocado escuchar personas que dicen, es que para que sea un trabajo justo en equipo todo el mundo tiene que hacer la misma cantidad de cosas. Y eso no es cierto. Quítense la idea de la cabeza, para aquellos que la tengan, porque yo me he topado personas que todavía la tienen, de que el hecho de trabajar en equipo significa que todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo. O sea, que si yo escribo 500 palabras, todo el mundo tiene que escribir 500 palabras. Si yo hago una diapositiva, todo el mundo tiene que hacer una diapositiva. No siempre es cierto, ¿sí? Algo tan simple. Y lo voy a explicar, voy a dar el ejemplo de hacer una presentación en PowerPoint para dar una clase en equipo, en un equipo de 4 personas, en un equipo estándar. ¿Qué es lo que dicen? No sabes qué, que cada quien haga una presentación y que cada quien prepare su parte. Mm, no siempre está bien trabajar de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 4 personas, muy probablemente los 4 tengan que hacer su parte de la presentación, ya una vez dentro de la clase. Entonces, eso significa que sí, en efecto, cada quien va a tener que preparar una sección de cada presentación, ¿sí? Suponiendo que vamos a hablar en materia de ingeniería, sobre procesos de mejora de calidad, ¿sí? O de estandarización. Entonces, de esas 4 personas, estoy seguro que muy probablemente hay una que, a diferencia de las demás, es muy buena para obtener buenas fuentes y buena información de las fuentes correctas, que él se carga de la investigación. Una más es buena para sintetizar la información que se te presenta y tener una buena presentación, sintetizarla correctamente en ideas clave, en palabras clave, ¿sí? Que él se encargue de eso. Otra persona, generalmente, es buena para editar cosas en la computadora, desde videos hasta una presentación, pasando por imágenes, etcétera. Bueno, pues que se encargue de editar la presentación, ¿sí? Y la otra persona, bueno, que se encargue de decir, ¿sabes qué? De organizar, ¿sí? Porque muchísimas veces tendemos a decir que la persona que organiza no es como si no hiciera mucho, pero realmente aporta bastante. Si hay alguien que es bueno organizando el equipo, bueno, seguramente también le debe tocar alguna tarea, ya sea investigar, apoyar con las presentaciones, etcétera. Este, él es bueno para organizar, entonces que lo organice, que él nos diga qué es lo que tengamos que hacer, ¿no? Seguramente va a ser el que va a presentar y va a dar el cierre, porque pues él es bueno para hablar frente a la clase, entonces pues póngalo a él, ¿no? Independientemente de esto, yo considero que mismo si cada una de las personas tiene que tener su propio rol, también es bueno también poner las cosas en perspectiva y decir, ¿sabes qué? A veces hay necesidad de salir al quite y hacer trabajo extra del que no teníamos definidos. Entonces,
Con esto no hablo de que ya te tocó algo y ya lo terminas y ya no pasa nada. No, si ya terminaste, entonces echen la mano también a las demás personas en lo que tengan que hacer. Siempre hay que hacer, al final de cuentas es un trabajo en equipo y hay que arreglar, hay que llevarlo todo lo mejor posible. Entonces eso puede ser muy benéfico para todos. Y siendo y si te organizas correctamente desde el principio, pues que mejor. Así todo el mundo deja de batallar y deja de tener problemas con la organización y con la forma en la que haces tu trabajo, ¿sí? Entonces, cuando trabajan en equipo, si tienen la oportunidad de formarlo, pues al final de cuentas cada uno de sus amigos o como ustedes decían hacer su equipo tiene que tener alguna ventaja o algún talento especial que lo diferencie de los demás. Entonces intentan hacer eso. Siempre hay alguien que dibuja muy bien, otro que presenta bastante bien, otro que es muy bueno para crear videos, otro que es muy bueno para las presentaciones, alguien más que se va a encargar del texto, no sé, el que tiene letra bonita y cosas por el estilo. Entonces, sí, el que tiene la lana y se va a ir por las cocas y va a comprar todo el material. Entonces, siempre hay de todo. El que, ¿sabes qué? Tú tienes lana, vete a comprar la botana en lo que trabajamos. Entonces, no sé, siempre hay formas de aportar algo al trabajo, ¿sí? Dividen el trabajo. Eh, el hecho de asignar un punto clave a cada persona facilita muchísimo las cosas. ¿En qué momento no va a ser fácil? En el momento en el que la persona no quiera. Y entonces deleguen el trabajo, dividan el trabajo. Y van a ver que eso es un buen método que les va a facilitar la vida en trabajos de equipo. Por el momento vamos a un segundo corte musical en radio y con nosotros seguimos en la transmisión en Facebook. Muy bien, señores. Aprovecho este segundo corte para decirle a todas las personas que se acaban de unir a este video o a esta presentación que en la Universidad Pedro de Gante tenemos la posibilidad de estudiar muchísimas carreras y realmente es un sistema educativo que tiene muchísimo de dónde sacarle provecho. Si estás pensando en estudiar y si estás a punto de pasar a tu bachillerato, a tu preparatoria y no sabes a dónde ir, la Universidad de Gante puede ser una buena opción para ti. Pero si tú ya estás terminando tu bachillerato y estás a punto de pasarte a la educación superior, en la Universidad Pedro de Gante tenemos carreras como contador público, licenciado en administración, licenciado en informática administrativa, en ciencias jurídicas, en comercio internacional, tenemos también arquitectura, tenemos ingenierías como mecánico eléctrico, industrial administrador, mecánico administrador, en sistemas computacionales y en ingeniería mecatrónica. Tenemos otras licenciaturas como psicología, psicopedagogía y formación infantil. También tenemos en diseño gráfico, diseño de modas y en ciencias de la comunicación. Contamos también con 2 maestrías, que es la maestría en educación y maestría en educación. Es una muy buena oportunidad para estudiar y para seguir con tu carrera universitaria. Tenemos 3 unidades a las cuales te pueden acercar para pedir informes. En unidad Constituyentes, en unidad Linda Vista y en unidad La Fe. Puedes tener esta y muchísima más información de todas las actividades y ventajas que puedes tener al inscribirte en la Universidad Pedro de Gante. Y todo esto lo puedes encontrar en www.upg.mx para mayor información. Y también puedes investigar en internet cuáles son los teléfonos de cada una de las unidades para marcar directamente si tú eres alguien que prefiere hablar directamente. Muchachos, en Facebook les recuerdo que nosotros tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos hacer en un futuro. Y parte de ese futuro, como profesor de lenguas, como profesor de se los digo, es que necesitamos aprender idiomas. Ya, primero que nada, por la parte de profesional es necesario y también por la parte social. Estamos abriendo nuestros horizontes como mexicanos cada vez más, ¿sí? Entonces ya no es una excusa de decir no puedo, no tengo tiempo, porque actualmente tenemos muchísimas herramientas con las cuales podemos aprender inglés desde donde quieras, desde tu casa, de trabajo, en el camión, en la oficina, donde a ti más te plazca, puedes encontrar la posibilidad de estudiar inglés. Puedes hacerlo ahí, qué mejor utilizando inteligencia artificial. No te preocupes que si la inteligencia artificial va a dominar el mundo, etcétera. No sabemos si eso es cierto. Tú por el momento aprovéchala y haz que ella trabaje a tu favor. Aprende inglés con inteligencia artificial y con metodología adaptativa. Es una de las mejores opciones. Yo estoy aprendiendo inglés. Y bueno, sigo aprendiendo inglés porque ya tengo algunos conocimientos, pero nunca está de más saber un poquito más. Además que con T-People yo estoy teniendo la oportunidad de estudiar inglés para ingeniería, enfocado en mi carrera de ingeniería. Y tenemos muchísimas más, tenemos especializaciones profesionales pasando por medicina, por psicología,
también tenemos por inteligencia artificial para aquellos por sistemas computacionales, para maestros de inglés, tenemos también para todo lo que sea de leyes, medicina. Tenemos muchísimas opciones para especializaciones profesionales que pueden complementar correctamente tu educación superior. También tenemos inglés conversacional y actualmente tienen un paquete que es maravilloso. Te ofrecen 4 cosas. El inglés conversacional de A1 a B2, o según el marco europeo, el inglés normal. Te ofrecen también un paquete de inglés conversacional, por ejemplo, para ir de viaje, para pedir de comer, para hablar sobre sus amigos, o inclusive para ver expresiones idiomáticas, expresiones comunes de la calle. También te ofrecen algo que se llama soft skills, que son habilidades para desarrollarte mejor en un ámbito profesional, como presentación, liderazgo, negociaciones. Y también te ofrecen las especializaciones profesionales. Un paquete para este buen fin con esas 4 posibilidades, ¿sí?, orientadas a tus necesidades, a la forma en la que tú aprendes, que realmente se diferencie, que tenga algo que esté labrado a como tú lo necesites. Únicamente te lo puedo ofrecer la inteligencia artificial, y T-People es una excelente opción. Yo se las recomiendo. Yo estoy estudiando actualmente inglés con ellos. Si quieren, puedes comunicarte por ellos por 2 formas. Tienen un teléfono aquí en Monterrey, es el 812-908-4555, y también tienen un correo que es tpeoplemty@gmail.com. Mándenos un mensaje. Si dices que escuchaste el mensaje aquí en Radio UPG, tienes alguna promoción y un descuentillo especial. Aprovechalo. Muy bien, señores en radio, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y si te acabas de incluir, quiero que sepas que estamos hablando de cómo puedes salvar el semestre. Si te llamé tu atención, quédate, porque estamos a punto de cerrar el programa en unos minutos más y vienen las opiniones finales. Como ustedes saben, para los que siguen el programa desde algunos meses, saben que todo en este programa, bien si en algunas ocasiones está bien fundamentado con investigación detrás y experiencia de algunas otras personas profesionales de la materia, la mayoría de las ocasiones es un programa de opinión en el cual intentamos crear una mesa de debate o una mesa de opinión en el cual intercambiar puntos de vista para yo personalmente como profesor crecer, y que también nos sirva como estudiantes para sacarle provecho al sistema educativo mexicano. Entonces, este programa no fue una excepción. El hecho de estar ya tan cerca de terminar los tetramestres o los semestres, yo creo que ha sido una muy buena oportunidad para platicarles de cuáles han sido mis experiencias y cuáles son los consejos que yo sigo para no estar presionado al final del semestre. Hablemos sobre dedicarle algún tiempo especial, algunas horas o días a adelantar trabajos. Hablamos también de cómo de organizar correctamente tu tiempo, de ver un poquito más allá, a futuro, a mediano plazo, y no únicamente centrarte en lo que vas a pasar ahorita, en no preocuparte ahorita o en hacer lo que necesitas únicamente para esta semana o estos días. Y también hablamos sobre cómo llevar las cosas de trabajo en equipo cuando alguien no quiere cumplir, y cómo organizarte bien cuando estás trabajando en equipo, y todo va relativamente correcto. Tenemos que aprovechar todas esas oportunidades, ¿sí? Pero la realidad es que esto va a depender muchísimo de cuál sea tu forma de ser, ¿sí? Considero que como mexicanos, de manera generalizada, tenemos muchísimos malos hábitos que nos impiden hacer las cosas correctamente. Entonces necesitamos realmente centrar y enfocar lo que queremos como estudiantes. Eso lo he abarcado muchísimas veces como en este programa, como profesor y como estudiante. ¿Eh? Disfrutar la vida es maravilloso. No tener preocupaciones es muchísimo más. Pero necesitamos realmente centrarnos y decir qué es lo que quiero. Es un comentario que digo, que he dicho durante muchísimas ocasiones en diferentes programas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Sí? Que te llene. Entonces, dentro de eso tienes que empezar a realmente a cambiar tu chip y decir, oye, pues es que me va a beneficiar si hago esto, o no me va a beneficiar de nada si hago esto, o me va a perjudicar completamente si lo hago o no lo hago. Entonces es el hecho de ponerte en reflexión, en ponerte a pensar qué es lo que realmente funciona, ¿sí? Hay que ser sinceros. Esto de dar consejos y de platicarles que lo he hecho, pues por supuesto que suena muy fácil, pero en realidad es que no es tan fácil como parece. Es una realidad, no se lo tengo que platicar a nadie.
Porque por supuesto, yo estoy seguro que tú has intentado muchísimas ocasiones adaptarte, cambiar tu estilo de vida, trabajar diferente, etcétera, y no te ha funcionado, te has frustrado a veces hasta más de lo que te frustrabas antes. Entonces, realmente es un camino difícil a seguir. Es un camino que te va a traer muchísimas decepciones, pero estás en el proceso de aprendizaje, tienes que aprovechar eso. No te puedes estar por la vida queriendo llevarte las cosas fáciles. Bien dice por ahí que a veces las cosas fáciles no son las que traen el mayor beneficio a largo plazo. Entonces hay que realmente aprovechar qué es lo que uno quiere hacer como persona, ¿sí? Como estudiante, como futuro licenciado, como futuro ingeniero, ¿sí? Hay que tomar en cuenta todos esos puntos y ver qué es lo que realmente sirve para mí. Y si realmente lo que quiero y lo que estoy haciendo me va a llevar a ese punto. Eh, Puede ser que la mayoría de ustedes ya se encuentren en un momento en el que se sabes que ya por más de lo que haga ya no puedo salvar el semestre, ya me lo voy a llevar, mejor ya me lo voy a llevar a segundas, a terceras, a donde sea necesario, pero ya no me quiero preocupar. Está bien, pero si tienes a alguien que consideras que necesita apoyo para no estar batallando cada fin de tetramestre o cada fin de semestre, pues compártele este programa y que vea y que opine un poquito de qué es lo que piensas, ¿sí? Porque al final de cuentas todos estos consejos, si no te sirven para ahorita, para este fin de ciclo, para este fin de año, pues yo creo que dentro de las 12 uvitas que tienes al final de año, si acostumbras a hacerlo dentro de tus propósitos de año nuevo, puedes proponerte eso, de ser un poquito más organizado y realmente en perspectiva y poner en prioridad qué es lo que te va a servir a ti como estudiante. Eh, Me ha pasado algo muy chistoso como profesor y como estudiante al mismo tiempo. Veo ambas caras de la moneda. ¿Eh? Veo el trabajo que hay que hacer detrás como profesor para preparar tus clases, para estar bien preparado y para que los alumnos no te agarren en curva con algunas preguntas que de repente dices, uy, no sé qué es eso. Pero también sé el trabajo y el esfuerzo que incluye ser estudiante, sobre todo cuando trabajas y tienes otras preocupaciones. Eh, pero considero que hay personas que las tienen más difíciles. Entonces, trabaja. No es un trabajo fácil, pero llévalo poco a poco a cabo. Empieza con una pequeña acción. Empieza a levantarte un poquito más temprano, empieza a organizar mejor tu tiempo, empieza poco a poco, no necesitas, si te levantas a las 10 pues no te levantes a las 10, levántate a las 9, ¿sí? No apagues tu alarma para dormir 5 minutitos más, eso realmente, investiguenlo, realmente no funciona, te perjudica más que hagas eso. Y no me lo crean a mí, investiguenlo. Entonces, hay muchísimas cosas que tú puedes hacer para poder trabajar y llevar las cosas tranquilas. Lo he tenido como experiencia. Las he intentado compartir con ustedes. Y ustedes se han dado cuenta que el cambio de un sistema en el cual eras completamente dependiente de lo que hiciera el profesor en el nivel medio y pasar a uno en el cual tú eres completamente responsable de sus actos, como es la facultad, dices, bueno, pues ahora qué hago, en dónde me encuentro, ¿sí? Muy pocas veces nos preparan para ese tipo de cambios, ¿sí? Generalmente las personas que están bien preparadas es porque sus padres lo llevaron de la mano o llevaron cursos o el tipo de educación que llevó en las escuelas en las que estuvo inscrita pues fue positivo para eso. Pero generalmente nos va a pasar así. No nos enseñan a organizarnos, no nos enseñan a valorar nuestro tiempo, no nos enseñan a trabajar, demás, no nos enseñan a qué métodos de estudio pueden funcionar para nosotros o no. ¿Sí? Eso, el que tenemos que entregar los trabajos, aunado a que también tenemos que presentar exámenes finales, es un estrés muy, muy grande para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que tomen el tiempo para reflexionar. Hagan lo que tengan que hacer. Se los digo, si tú todavía estás en posibilidad de salvar el semestre, no importa si te tienes que pasar viernes y sábado encerrado, adelanta lo que tengas que adelantar y haz lo que tengas que hacer. ¿Sí? Preferible que hagas eso viernes y sábado a que te pases todo el resto de la semana o el tiempo que tengas para poder entregar ese trabajo final y no hacerlo. ¿Sí? No te preocupes, ¿sí? Haz las cosas tranquilamente, presiónate cuando sea necesario, pero te aseguro que con los buenos hábitos y llevando los buenos hábitos de la mano, poco a poco vas a ir mejorando las cosas. Poco a poco vas a ir que hay un cambio positivo. ¿Sí? Es más, el hecho de empezar a agarrar esos buenos hábitos como estudiante te va a beneficiar bastante. ¿Sí? Muchísimas veces ponemos el pretexto, no, pero es que no tengo tiempo. Pues sí, sí hay tiempo, te apuesto que sí, sí hay tiempo, pero no lo quieres dedicar a eso. Entonces,
No es que yo intente dar una clase de moral en estos momentos, porque como les digo, la vida no es perfecta. Yo también me he encontrado en situaciones en las cuales les recomiendo no entrar, ¿sí? Entonces, el punto no es demostrar que la vida puede ser perfecta, sino que si de por sí ya es complicada, si de por sí la universidad ya es complicada, ¿para qué complicártela más? ¿Sí? Muchísimas veces dicen, tenemos ahí los memes en internet, en las redes sociales, de que tal facultad, entré a tal facultad, nada más entré al baño y ya salí con título. No, por supuesto que cada carrera universitaria tiene su propio grado de dificultad, ¿sí? Todos lo sabemos, no nos lo van a platicar, todos los que hemos pasado por la universidad sabemos de eso. Y peor aún si estás trabajando. ¿Sí? Y me ha tocado también que pues hay personas que trabajan, que estudian y que ya tienen familia, ya tienen hijos a los que les cuidar. Entonces, todavía un plus de complejidad. ¿Sí? Entonces, lo que no trato, el propósito de este programa no es dar la moral y decirles que cambien, que no estás bien, etcétera. No es el propósito, ¿sí? Porque sería hipócrita de mi parte. Cuando yo también cometo los mismos errores, no siempre intento no hacerlo, pero yo soy consciente de ello. Entonces, simplemente es eso. Si la universidad, la facultad, tu carrera ya es complicada, no la hagas más complicado tú siendo desordenado y dejando todo para último momento. Bien, muchachos, espero que esta reflexión les haya gustado, que hayan tenido un temita más para reflexionar. Les deseo de todo corazón que puedan pasar el semestre en primera oportunidad, y si no, puedes echarle ganas para las segundas, terceras, cuartas, quintas y las que vengan. Muchachos, gracias, nos vemos la siguiente semana. Este es tu programa Cógnita. Hasta la próxima.